una tradición visionaria antillana. Siguiente. Las islas antillanas, como puerta al Nuevo Mundo, fueron la tierra de las primeras novedades y primeros comienzos de muchas realidades que hoy son habituales, tales como los procesos de mestizaje poblacional y cultural. También fue la primera vez que los europeos se encontraron con las prácticas chamánicas americanas que implicaron profundas diferencias perceptuales y cognitivas entre los conquistadores y conquistados, generando un momento de tenso conflicto de alteridad a inicios de la colonia de las Antillas y las Américas. La más importante de estas prácticas fue la tradición visionaria antillana de la cojoba. Siguiente. Los primeros cronistas europeos describieron con más o menos precisión la extraña y aborrecible costumbre que tenían los caciques y chamanes taínos de aspirar unos polvos por la nariz y entrar en intensos y abruptos estados de conciencia mientras utilizaban varios implementos que al mismo tiempo son obras de arte, a las que llamaban semíes y con las cuales decían hablar durante la experiencia que para los europeos eran meras borracheras plenas de visiones diabólicas y a la que denominaron ceremonia de la cojoba. En estas, los veiques y caciques inhalaban el enteógeno en diferentes situaciones sociales tales como la sanación, la toma de decisiones políticas y la adivinación profética. En las ceremonias se utilizaban, siguiente, asientos ceremoniales llamados dujos. Siguiente, mesas o pedestales para colocar los polvos. Y siguiente, espátulas vómicas o purgaderas para vaciar el estómago y purificar el cuerpo antes de la absorción nasal del polvo mediante dispositivos inhaladores. Siguiente. También se utilizaban instrumentos musicales como siguiente, maracas, siguiente, sonajas, silbatos y otros que ayudarían sonoramente a inducir el estado visionario. A esto se suma el instrumental propio de la preparación del polvo de cojoba, como las manos de siguiente, mortero y siguiente, cucharas. Varias de estas piezas son en sí plasmaciones de la práctica visionaria de estos caciques y veiques y materializaciones de una fuerza universal, el o los semí, vocablo que en lengua arahuaca significa dulce como la miel o dulzura, siguiente, luminosa. Esta fuerza era actualizada durante la experiencia visionaria y era utilizada por los chamanes taínos para expandir su propia percepción, extendiéndola al mundo natural y otros órdenes de la realidad. Mucho de lo que sabemos de los taínos proviene del estudio de las fuentes etnohistóricas y arqueológicas, entre las cuales se encuentra lo que quedó de su arte, cuyas piezas son un mudo, aunque elocuente testimonio de esa tradición visionaria. Hoy sabemos que, siguiente, cojoba era el nombre en lengua arahuaca de la anadelantera peregrina, árbol con cuyas semillas desecadas y pulverizadas se confeccionaba un rapé para ser inhalado nasalmente con la ayuda de la cal proveniente de conchas marinas, que son quemadas y también pulverizadas. Esta tradición milenaria de origen sudamericano se ha mantenido hasta la actualidad en el continente con una variedad de nombres locales como yopo, niopo, yupa, sevil, vilca, paricá, etc. y diferentes modos de preparación abarcando desde las regiones andinas hasta las tierras amazónicas. Los instrumentos de inhalación también varían con las épocas y las zonas, siendo los de los antillanos los más artísticamente trabajados. La planta de la cojoba contiene un poderoso siguiente alcaloide, la dimetiltriptamina, algo que tiene en común con otras plantas como la ayahuasca, la jurema o tepescohuite y animales como el llamado sapo de Sonora. Produce inmediatos efectos neuroquímicos cuyos primeros síntomas son fuertemente ópticos y visuales. En los primeros momentos el practicante visualiza puntos, destellos y patrones lumínicos en su conjunto llamado fofenos, que luego van integrando otras áreas sensoriales en un todo perceptual profundo e intenso que adquiere categoría de realidad alterna, en la que se viven experiencias de carácter onírico susceptibles de control y escrutinio por parte del practicante. Esta sustancia ha sido bautizada como, siguiente, la molécula del espíritu por el Dr. Rick Strassman, de la cual ha hipotetizado su implicación en experiencias trascendentales tales como las religiosas, las oníricas y las cercanas a la muerte, durante las cuales sería segregada por la glándula pineal, hecho que estaría reforzado por el consumo externo de la sustancia. Rick Strassman afirma haber encontrado una relación no causal entre el DMT endógeno y exógeno y la facultad profética. De ser confirmadas sus hipótesis, arrojaría mucha luz sobre la tradición visionaria taína. Siguiente, que faculta a sus miembros para atestiguar un mundo vivo y consciente. Siguiente, en el que los semí es actualizado en su percepción expandida, permitiéndole comunicarse con seres naturales y extranaturales para obtener información y fuerzas sanadoras.
Por otra parte, la experiencia cercana a la muerte, siguiente, parece ser algo inherente a la práctica chamánica taína. La profusa presencia de chamanes esqueletonizados en el arte apunta a su interés por experimentar deliberadamente lo que el antropólogo Viveros de Castro ha dado en llamar la muerte como casi acontecimiento. La facultad de los chamanes taínos, gracias a su esmerado entrenamiento pletórico de dietas, abstenciones y ahorro bioenergético, de experimentar una muerte virtual que conmociona los cimientos identitarios y perceptuales. Otro proceso chamánico siguiente, relacionado siguiente con la cojoba y el alcaloide de contiene el DMT, siguiente, se trata de la facultad de adivinación y premonición, para atrás, profética. Atrás. Sí, ahí. Profética, que se le atribuye al estado de conciencia. Así, las crónicas europeas dan cuenta del estado profético del cual un chamán taíno avisora la llegada de esos extraños seres de otro mundo en incomprensibles embarcaciones y las consecuencias futuras de su llegada. Una de estas consecuencias fue justamente la interrupción de esta tradición visionaria, siendo su impacto tan fuerte que durante siglos su memoria se fue distorsionando para la historia, al punto de que la propia ceremonia, así como la planta sagrada con la que en ella se comunicaba, perdieron su identidad. La interrupción de esta tradición no solo tuvo que ver con la enorme mortalidad de sus sostenedores, a causa de los abusos, crímenes y enfermedades que representaron los españoles, sino por la propia percepción que estos tuvieron del ceremonial taíno. Desde su obtusa visión religiosa, fermentada por siglos de dividir al mundo entre cristianos y paganos, los europeos no vieron en ellas otra cosa que una borrachera para producir visiones diabólicas, la más abominable costumbre de estos pueblos, de estos nuevos hombres adoradores de ídolos, que eran personificaciones del mismo demonio. Tan fulminante fue esta visión que los semíes fueron destruidos y la ceremonia prohibida. A pesar de que durante el periodo colonial temprano siguiente, los cimarrones taínos convivieron en los bosques con los cimarrones africanos, estos no adoptaron la práctica de inhalar este enteógeno como sí hicieron con el tabaco siguiente, el cual aprendieron a fumar. ¿Cómo? Aprendieron a fumar e introducir en sus rituales africanos. Esta otra planta del Nuevo Mundo era una forma de consumo también muy extraña para los siguientes españoles. Sin embargo, a diferencia de la cojoba, tuvo entre ellos amplia aceptación. Casi inmediatamente después de ser conocida en Cuba como algo que los taínos fumaban con frecuencia, fue adoptada por los españoles como un deleitable vicio que prontamente introdujeron en tierras castellanas. Y no solo eso, en su aborrecimiento de la ceremonia de la cojoba, los primeros cronistas no definieron con claridad el origen vegetal del polvo que absorbían los taínos, ni el modo de hacerlo, y lo confundieron con ahumadas a base de tabaco, siendo que tabaco era el nombre del inhalador siguiente mismo, y no de la planta. Este error se mantuvo hasta hace 50 años, cuando la perdida identidad del enteógeno inhalado en las Islas Antillanas fue indudablemente confirmado, y aún hoy uno de los más cotizados tabacos comerciales cubanos. Siguiente. Sigue llevando el nombre distorsionado de la planta visionaria. Antes de eso, pasaron siglos de desconocimiento en el que la cojoba y el tabaco eran sinónimos. Durante ese tiempo también continuó el estigma eurocentrista sobre la antigua práctica taína de inhalar polvos visionarios. De modo que luego misioneros, exploradores y naturalistas seguían describiendo despectivamente las prácticas equivalentes que encontraron entre los indios sudamericanos. Siglos después, siguiente, el espectáculo de ver a un nativo bajo los efectos de esta planta siguió siendo algo repugnante para la visión cristiana. Así, el clérigo español José Gumila, siguiente, en la primera mitad del siglo XVIII describe a los indios otomacos de Venezuela como gente áspera y belicosa, que tienen un modo pésimo de emborracharse por las narices con polvos malignos, que por industria del demonio les causa embriaguez y furia. A mediados del siglo XIX siguiente, Alejandro de Humboldt también describe esta práctica entre los otomacos en términos despectivos, utilizando los epítetos de borrachera y locura. Este naturalista fue el primero en proponer un nombre científico para esta planta, a la que denominó Acacia niopo, y hace notar que los misioneros en el Orinoco la llamaban tabaco de árbol para diferenciarla del verdadero tabaco. No obstante esta diferenciación, Humboldt no relacionó esta planta visionaria ni sus tradicionales usos con los propios de los antillanos, a pesar de haber escrito una historia de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Siguiente.
No fue hasta entrada del siglo XX cuando el biólogo y etnólogo estadounidense William Edward Saffold escribe su identidad de la caoba, el rapé narcótico del antiguo Haití, que esta cuestión comenzó a aclararse. Indagando sobre los inhaladores de rapé en varias culturas americanas pretéritas y presentes y rastreando las plantas a las que estaba asociada, llegó a la conclusión de que la cojoba de los taínos no eran las hojas de tabaco, sino las semillas del árbol llamado acacia Niopo por Humboldt, al que rebautizó como Pitadenia peregrina, notando que su dispersión por Sudamérica era como un peregrinar. Saffold encuentra el árbol en un reciente trabajo sobre la flora antillana, donde a pesar de figurar con el nombre de cojoba, no se le atribuyen propiedades narcóticas. También destaca que las semillas de cojoba nunca habían sido estudiadas química o terapéuticamente y que el origen de sus propiedades embriagantes seguía siendo desconocido. A partir del feliz hallazgo de este investigador, su descubrimiento quedó casi opacado durante casi medio siglo. Siguiente. En 1940, Fernando Ortiz, el llamado padre de la antropología cubana, publica su contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, el cual en algún pasaje deviene en contrapunteo antillano entre el tabaco y la cojoba. Ortiz desestima las aseveraciones de Saffold y reimplanta el tabaco como la planta visionaria de los taínos, ya no como humo, sino como rapé. Para esto, entre otras cosas, insiste en los efectos intensos del narcotismo que el tabaco de aquella época producía en los taínos, quienes garantizarían el efecto con sus severos y debilitantes ayunos, sus inclinaciones muy supersticiosas y su creencia ciega en sus experiencias visionarias, de modo que los efectos fisiológicos naturales se conjuntarían con ciertos reflejos condicionados. Con el dictum de Fernando Ortiz, la identidad botánica y cultural de la cojoba quedó ensombrecida una vez más. No fue hasta 30 años después que el muy recientemente fallecido arqueólogo y escritor siguiente, dominicano Marcio Berlioz Mayolo, aclarara definitivamente la identidad de la cojoba antillana en su artículo El rito de la cojoba entre los aborígenes antillanos. Consultando todas las fuentes previas, incluyendo a Fernando Ortiz y a Saffold, y analizándolas minuciosamente, Mayolo descubre que el cronista Fernando González de Oviedo, aunque fue fuente de mucha confusión con respecto a la naturaleza botánica del rapé usada por los taínos, sí menciona en sus escritos la existencia en española, actual República Dominicana Haití, de un árbol llamado cojoba con las características de la casa Niopo de Humboldt y la delantera peregrina de Saffold, y que anteriormente había sido registrado como tamarindo de teta o candelón de teta. Luego él mismo se dio la tarea de encontrar el árbol en otras regiones de República Dominicana. Restaurada la identidad botánica de la cojoba, no obstante, pasaron 43 años más para que se pudiera confirmar arqueobotánicamente su utilización por parte de los taínos. Esto sucedió en 2014. Siguiente. Cuando los arqueólogos Jaime Pagán Jiménez y Elizabeth Carson realizaron el primer hallazgo de restos de la delantera peregrina en yacimientos arqueológicos. En un pequeño mortero de coral encontraron restos de almidón de unas semillas trituradas que resultaron ser de planta de cojoba. Un detalle interesante de este hallazgo fue que al parecer las semillas halladas no necesariamente implicarían un uso visionario, sino que pudieran haber servido como estimulante, medicina o incluso una preparación de alimentos. Siguiente. Otro uso reportado del árbol de la cojoba en el Puerto Rico precolombino es la confección de espátulas vómicas con motivos iconográficos visionarios. Esta presentación estaría incompleta si no se menciona un hecho muy importante con respecto a la tradición visionaria de la cojoba y que tal vez sea pregunta en la audiencia. Aparte de la identidad botánica de la planta central de esta tradición taína, ¿algo más se ha podido rescatar del olvido? En la actualidad existen gran variedad de comunidades en las islas antillanas y en las diásporas que reclaman la persistencia genética, cultural e histórica de los taínos. Uno de los más masivos grupos tiene que decir acerca de la pervivencia de esta tradición milenaria. Siguiente. Se trata de la tribu Jihuayagua caribeña taíno, una comunidad transnacional que se esmera por rescatar del pasado todo lo posible y actualizarlo a las condiciones contemporáneas y globales. Esta comunidad se compone de miembros familiares, especialistas rituales, artistas, artesanos, músicos y académicos, y todo aquel que se considere taíno y se comprometa con lo que esto implica hoy en día. Está dirigido por el cacique Jorge Baracutey Esteves, quien además de activista y tradicionalista taíno, es también investigador y durante años fue director del Museo Nacional de Himno Americano en New York. Esta inmensa tribu realiza múltiples actividades que van desde ritos, danzas tradicionales taínas, hasta la reconstrucción de la lengua taína, de la cual acaban de publicar un diccionario. Con respecto a la tradición de la cojoba, nos dice su cacique, y sus palabras serán las últimas de esta comunicación. Siguiente.
Las antiguas tradiciones espirituales también sobrevivieron a la conquista y el periodo colonial. Una de las tradiciones más comunes es el uso de la cojoba para la delantera peregrina. La medicina de la cojoba invoca sueños poderosos en las que nuestros ancestros y sus dioses vienen a nosotros e interactúan con nuestra conciencia. Las descripciones del uso y los efectos de la cojoba en las crónicas españolas son totalmente erróneas. Sus verdaderos efectos y sanaciones deben ser de primera mano, no descritos. En las islas, muchos agricultores todavía la utilizan para curar su ganado. Algunos de los que estamos en el reclamo taínos usamos la cojoba en nuestras ceremonias modernas. En algunos casos está sustituyendo al cristianismo, la misma religión que se utilizó para desplazar la ceremonia de la cojoba. Jorge Baracutey Esteves, In the Magic Lands of Cojoba. Siguiente. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, Rubén, por esta excelente presentación. La verdad es iluminadora en muchos sentidos y bueno, ya tendremos tiempo de platicar para no desfasarnos tanto. Voy a proyectar el video de nuestro siguiente ponente.